El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado la condonación de una parte muy importante de la deuda que tienen las comunidades autónomas. Algunos datos para entender la importancia de esto. En los últimos años, los gobiernos de Ayuso han aumentado la deuda de la Comunidad de Madrid en más de 6.000 millones de euros. Han aumentado la deuda a pesar de haber recortado en servicios públicos y de haber hecho rebajas fiscales a los más ricos. Y aún así ha aumentado la deuda en Madrid en 6.000 millones de euros. Con el planteamiento que hace el Gobierno en el día de hoy, la Comunidad de Madrid podría haber condonado 8.600 millones de euros de su deuda. 8.600 millones de euros. A pesar de que la Comunidad de Madrid no recurrió al FLA, a pesar de que la Comunidad de Madrid se financió en el sector privado y por eso pagó más intereses, dinero que se destinó a pagar esos intereses, que podía haber ido destinado a los servicios públicos, a pesar de todo ello, a pesar de, insisto, no estar en el FLA, el Gobierno de España ha incluido a la Comunidad de Madrid para también condonar esos 8.600 millones de euros que desaparecerían de la deuda de Madrid. Y por lo tanto la pregunta es muy sencilla. La pregunta es ¿qué va a hacer el Gobierno de Ayuso? ¿Va a seguir el dictado del señor Feijóo para hacer oposición al Gobierno de España o va a aceptar que se reduzca la deuda de los madrileños en 8.600 millones de euros? Esa es la pregunta, no hay más, A o B. Y seamos claros, solo aquellas comunidades que firmen para esa condonación tendrán esa condonación y por lo tanto la pregunta es muy clara. ¿Va a seguir Ayuso las órdenes de Feijóo, perjudicando a los madrileños y manteniendo 8.600 millones de euros de deuda en la Comunidad de Madrid? ¿O va a defender Ayuso los intereses de Madrid y va a aceptar esa condonación que plantea el Gobierno de España de 8.600 millones de euros? Añado algo más. En los últimos años la Comunidad de Madrid ha recibido más de 100.000 millones de euros en transferencias del Gobierno de España. Es una cifra récord. Nunca antes en la historia la Comunidad de Madrid había recibido tantos recursos de un gobierno como está recibiendo del gobierno de Pedro Sánchez. Más de 40.000 millones de euros más que con los gobiernos de Rajoy. Esos son los datos. La realidad es tozuda. Madrid ha recibido con Sánchez más de 40.000 millones de euros más de los que recibió con Rajoy. Y además, ahora planteamos esa condonación de la deuda por valor de 8.600 millones de euros. Por lo tanto, muy sencillo. ¿Ayuso va a defender a los madrileños? ¿Ayuso va a aceptar que se reduzca la deuda de los madrileños? ¿O Ayuso va a hacer el juego al señor Feijóo y se va a oponer a recibir esa condonación de la deuda?